Buenas noches. Esta es la respuesta a la actividad 1. Ciudades, historia y cambios de la materia evaluación ambiental de proyectos urbanos de especialización evaluación ambiental de proyectos. A continuación hablaremos de la ciudad de Ibagué, desde sus antecedentes históricos, desde la fundación inicial de Villa San Bonifacio de Ibagué, del Valle de las Lanzas por Andrés López de Galarza. En el año 1550 tuvo lugar a cercanías de donde hoy se ubica el municipio de Cajamarca. Su constitución surge la estrategia para mejorar la conexión entre la gobernación de Popayán y la Real Audiencia de Santa Fe de la época de la Nueva Granada, que se hacía por el antiguo camino a Guanacas y cuyas condiciones geográficas dificultaban el paso como estrategia de protección para los colonos que recorrían el lugar, quienes veían amenazado su tránsito a razón de constantes ataques de los distintos grupos indígenas que conformaban la tribu de los Pijaos y quienes residían en el territorio. Generalidades del municipio de Ibagué. Situado en la región andina de Colombia, en el piedemonte oriental de la cordillera central, Ibagué cuenta con una ubicación estratégica en el contexto nacional. El municipio se establece como un punto céntrico de Colombia gracias a su emplazamiento, estableciendo interacción social, cultural y económica con ciudades localizadas con un radio no mayor a 200 kilómetros, pertenecientes a regiones andina y pacífica y que tienen gran relevancia económica, política, social y cultural a nivel nacional. Adicional a esto, encontramos una desigualdad urbana que, según el DANE, Ibagué es la cuarta ciudad menos desigual del país, afirmación que se basa en el cálculo hecho por esa entidad para obtener el coeficiente Gini, cuyo valor fue de 0,424 en el año 2015. No obstante, se han presentado incrementos en indicadores de pobreza monetaria y pobreza extrema. En cuanto a la competitividad económica, Ibagué representa el 2,1% del PIB nacional, Producto Interno Bruto, y constituye el 38,9% del PIB departamental. La ciudad se ha caracterizado por la constitución, por la prestación de servicios, en donde el 59% del empleo proviene de este sector. El empleo en la ciudad representa una de las mayores tasas de desempleo del país, situación que se vio reflejada a finales del año 2015 con una cifra estimada del 14,9%. Igualmente, concentra altas tasas de informalidad con un aproximado del 69% del total del empleo. La calidad del aire. Ibagué presenta buenos resultados en el índice de calidad del aire, acatando la normatividad del país y situándose como la segunda ciudad con mejores resultados dentro del programa CSC. Sin embargo, indica la necesidad de verificar el cumplimiento del sistema de vigilancia con el que se cuenta en el momento, con el fin de dar cumplimiento al establecido en el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. Mitigación y cambio climático. La región andina, de la cual hace parte el departamento del Tolima, podría ser una de las zonas más afectadas por el cambio climático según la Organización de Naciones Unidas, lo que se vería reflejado en una reducción de hasta el 10% en las precipitaciones y un incremento significativo de las temperaturas para una proyección del año 2040. Patrimonio cultural. Considerada la capital musical de Colombia desde hace más de 20 años, la conforman diferentes expresiones a lo largo del año en cabeza de diferentes organizaciones. Ejemplos de ellos son el concurso polifónico internacional, los festivales de jazz, rock, piano, coro, hip hop, entre otros. La música, por lo tanto, tiene una presencia permanente en la cotidianidad de los ibaguereños, pero más allá de esa dinámica presencial, representa muchas cosas en la historia de la ciudad, desde memoria hasta lucha de clases, y por eso constituye en uno de los principales rasgos de identidad de la cultura local. El departamento del Tolima cuenta con 47 municipios. Ibagué, su capital, tiene la mayor participación poblacional en el departamento, con un 39,6%, seguida del Espinal con 82.896 habitantes, equivalente al
al 6,2. Chaparral con 38.094 habitantes responde al 2,9. Líbano habitado por 42.109 representa el 3,2. Planadas con una población de 36.435, 3,8 del total. Y finalmente Río Blanco con 36.758 habitantes, igualmente un porcentaje cercano al 2,8. El resto de los municipios es una reducida población en comparación con la capital. En el año 2006, según las proyecciones elaboradas por el DANE, la población de Ibagué era de 558.815 habitantes, de los cuales 528.215, el equivalente al 94,53%, pertenecían a la cabecera municipal, mientras que unos 30.600 habitantes, equivalente al 5,47% restante, a la zona suburbana y rural. Igualmente es importante mencionar que según el censo del año 2005, en Ibagué residían 3.489 personas indígenas de las 60.966 censadas en el departamento del Tolima. Se supone que en el año 2005 el 0,7% de la población de Ibagué era indígena frente al 4,6% del departamento. Tasas de crecimiento de las ciudades colombianas. A partir del año 2000 y hasta el 2016, Ibagué presentó una tasa anual del 1,49, el equivalente a incorporar un promedio anual de 35 hectáreas de suelo suburbano y rural al perímetro urbano. Se pudo establecer que la disminución en esa tasa de crecimiento con respecto a la tendencia de la década de los 90 está relacionada al boom de la construcción y posteriormente a la crisis presentada a nivel nacional para ese sector a finales de la misma década. Acá podemos observar que Ibagué tuvo un crecimiento del 1,49% a comparación de las otras ciudades capitales del país. La estructura ecológica principal de Ibagué, la cual se encuentra constituida por una red hidrográfica densa a razón de que el municipio es la cabecera de aguas. Lo anterior al contar con los nacimientos de varios ríos que conforman diversas cuencas mayores como lo son Río Cuello, Totar y Opia, que desembocan en el río Magdalena. Observar la estructura ecológica principal rural y urbana, donde podemos identificar las áreas de protección ambiental, áreas protegidas, el complejo humedal, el transversal, el corredor ripario, los distritos de conservación de suelos, distritos de manejo integrado, áreas prioritarias para la construcción de la cuenca del río Conveima, lo mismo para la conservación de la cuenca. En la estructura ecológica urbana, principal urbana, podemos identificar el bosque, el Cerro Pan de Azúcar, Parque Centenario, Jardín Botánico San Jorge, Jardín de la Universidad del Tolima y recursos hídricos, entre otros. Crecimiento y densidad urbana de la ciudad de Ibagué. La morfología de su huella urbana está limitada por los cerros solares que definieron el perímetro por el norte, el occidente y parte del suroccidente del municipio, lo que ha conllevado a generar una ciudad longitudinal de aproximadamente 15 kilómetros de distancia entre la parte más alta hacia el occidente y el valle hacia el oriente. Ibagué presentó una tendencia de crecimiento relativamente baja desde los años 1550 1942, año en el cual alcanzó una tasa anual del 2,19%. A partir de los años 40, las tasas de crecimiento de la huella urbana presentaron aumentos significativos, esto asociado principalmente a la migración desde las áreas rurales, en donde para la década de los años 60 y finales de los 70, estas tasas alcanzaron porcentajes entre el 6 y 0,7% respectivamente. El crecimiento urbano continuo y discontinuo en la ciudad de Ibagué en cuanto a las zonas no residenciales están compuestas por equipamientos de áreas comerciales e industriales que ocupan el 15% de la huella. Respecto a las zonas verdes cualificadas, estas ocupan igualmente un 15% de la huella actual, con unas superficies de casi 43 hectáreas. Según los análisis, en Ibagué hay un 0,35%
metros cuadrados de áreas verdes cualificadas por habitante, cifra que se muestra bastante insuficiente de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. 10 metros cuadrados por habitante. En cuanto a los vacíos urbanos, se estima un total de 88 hectáreas que dentro de la huella urbana representan un 3% de la misma. Estas son importantes porque podrán llegar a ser un potencial de desarrollo a futuro. A continuación vamos a hablar de los aspectos socioeconómicos por estrato social, donde se muestra una mayor densidad de población en los estratos bajos, con 358 habitantes por hectárea. Asimismo, este grupo se llega a la mayor tasa de habitantes por vivienda, con aproximadamente 4,09. Acá podemos observar que en los estratos altos, la densidad de población es de 2 habitantes por vivienda, a comparación de los estratos bajos, donde podemos observar 4 por vivienda. Y asimismo, podemos observar la disminución de área verde cualificada por habitante. Actualmente, el POT Decreto 0823 del 23 de diciembre de 2014 rige el crecimiento descontrolado que ha sido una constante en el territorio, lo cual ha generado la ocupación de importantes extensiones de tierras con proyectos de vivienda en altura y alejados del centro de la ciudad, situación que implica la obtención de recursos para proveer la dotación de servicios y conectividad por medio de transporte público que en muchos casos no puede ejecutar por falta de presupuesto. Podemos observar el crecimiento que ha tenido a través de los años la ciudad de Ibagué, comparación de 1884 al 2002, donde observamos que el crecimiento de la huella urbana hacia el norte de la ciudad, hacia la comuna 7, donde encontramos el barrio Salado, Modelia, El País, y hacia el oriente, donde encontramos las comunidades de Aparco, el Totumo, que se caracterizan por ser fincas de descanso, de retiro o para estratos altos. A continuación observamos la bibliografía, donde sacamos la información necesaria para llevar a cabo esta presentación. Muchas gracias.